Salud desde San Juan, Argentina, en el living de mi casa, con los gatos viendo cómo se colocan los nuevos estantes donde van a dormir y la cerveza fresca como otoño, les habla Gabriel Paravano, el epistemólogo ebrio. Crudo porque la filosofía de las ciencias es cruda. Este es el único podcast, primero, de epistemología y segundo, el único que dura el tiempo justo que tardan en tomarse una pinta. En este encuentro veremos la primera parte de un especial de 3 partes sobre ciencia y feminismo siguiendo la lectura de Susan Harding. En este encuentro veremos en primer lugar el empirismo feminista. Vamos a eso. La ideología androcéntrica de la ciencia contemporánea, es decir, que tiene el humano en el centro, plantea como necesarios, como hechos o como ambas cosas, a un conjunto de dualismos: cultura frente a naturaleza, mente racional frente a cuerpo prerracional, y emociones y valores irracionales, objetividad frente a subjetividad, público frente a privado. Relacionándolo después a los hombres y la masculinidad con los primeros elementos y a las mujeres y a la feminidad con los segundos de cada par, las críticas feministas sostienen que esta dicotomización constituye una ideología en el sentido fuerte del término. En contraste con las creencias falsas, sesgadas a favor de unos valores que carecen de poder social, estas creencias estructuran las políticas y prácticas de las instituciones sociales, incluida entre todas esas instituciones a la ciencia. ¿Podría haber una forma alternativa de búsqueda del saber que no estuviese estructurada mediante este conjunto de dualismos?, se pregunta Harding. Muchas feministas han manifestado sus dudas con respecto a la posibilidad de una ciencia o de una epistemología específicamente feminista, o al menos de que podamos vislumbrar cómo sería una ciencia y una epistemología de este tipo, es decir, feminista. La historiadora de la ciencia, Donna Haraway, cree que las feministas tienen que considerar cuestiones como las siguientes. ¿Hay una teoría específicamente feminista del conocimiento vigente en la actualidad, cuyos conocimientos sean análogos a las teorías que constituyen la herencia de la ciencia griega y de la revolución científica del siglo XVII? ¿Una epistemología feminista que informase la investigación científica formaría parte de la familia de las teorías actuales de la representación y del realismo filosófico? ¿O las feministas deberían adoptar una forma radical de epistemología que negase la posibilidad de acceder al mundo real y a un punto de vista objetivo? ¿O las normas feministas del conocimiento pondrían fin al dilema de la división entre sujeto y objeto, o entre el saber no invasor y la predicción y el control? ¿O ofrece el feminismo una visión de las conexiones entre la ciencia y el humanismo? ¿Las feministas tienen algo nuevo que decir sobre las controvertidas relaciones entre el saber y el poder? ¿La autoridad y el poder feminista para nombrar darían al mundo una nueva identidad, una nueva descripción? Muy bien. Haraway se muestra escéptica con respecto a la posibilidad de que la teoría feminista, bueno, al menos en su forma del 81, que es cuando Haraway escribe sus preguntas, otorguen alguna respuesta. El estímulo para formular sus preguntas vino de la ambivalencia presente en el pensamiento feminista sobre la ciencia, que aún hoy sigue siendo problemática. Una forma adoptada por esta ambivalencia consiste en la apelación de los famosos argumentos kuhnianos. Los hombres ven el mundo de una manera y las mujeres de otra. ¿Y sobre qué base, que no sean las lealtades de género, podemos fundar la decisión a favor de una de estas dos descripciones? Por ejemplo, para algunas observadoras, esta es la situación con respecto a la hipótesis del hombre cazador y de la mujer recolectora. Pero parece que las feministas que niegan la posibilidad de acceder al mundo real y a un punto de vista objetivo, rechazan la posibilidad de una ciencia completamente independiente del género. Por supuesto, esas descripciones relativistas responden a la creencia fundada de que las apelaciones filosóficas y científicas a la objetividad y a la investigación independiente de los valores solo han proporcionado subterfugios para exponerse al examen crítico de los valores y proyectos sociales que han desempeñado un papel importante en la historia de la ciencia y en sus estructuras sociales. Ahora bien,
Nuestro reconocimiento del hecho de que la ciencia ha sido un producto social, de que sus proyectos y sus alusiones al conocimiento llevan la huella de los productores humanos, exige del feminismo que exaltemos esa subjetividad relativista. Bueno, Haraway tiene razón cuando nos pregunta si la crítica feminista del objetivismo, este supuesto de que la objetividad tiene que satisfacer la neutralidad axiomática, hay que pensar si la crítica del feminismo, del objetivismo, nos termina obligando a un subjetivismo o a un relativismo. Es decir, al supuesto de que ninguna investigación que se rige por valores va a poder ser objetiva y en consecuencia todas son justificables por igual. Es decir, si yo critico el objetivismo, ¿caigo en un subjetivismo o un relativismo? Haraway se pregunta, ¿no es cierto que este subjetivismo deja excesivamente intacta la oposición entre hechos y valores, entre ciencia pura y sociedad política o moral, que mantiene la ciencia que tenemos aparte? Después de todo, la ciencia de que disponemos está incorporada en el alto grado de los proyectos de un complejo estatal, militar e industrial, burgués, racista y de predominio masculino, dice Harding. La respuesta más defendible y potente que puede darse a los proyectos amenazadores para la vida, respaldados por la ciencia que tenemos, ¿son diferentes perros con distintos collares? El salto al relativismo malentiende también al proyecto feminista. Las teóricas feministas de primera fila no intentan reemplazar un conjunto de lealtades del género a otro conjunto de lealtades a otro género. No quiere cambiar hipótesis centradas en el hombre ahora en hipótesis centradas en la mujer. En cambio, lo que tratan de hacer es llegar a hipótesis que no dependan de ninguna lealtad de género. Es cierto que con frecuencia hemos formulado una hipótesis centrada en la mujer con el fin de comprender que es un género independiente, pero el objetivo de la búsqueda feminista del saber consiste en elaborar teorías que representen con precisión la actividad de las mujeres como actividades sociales y las relaciones sociales entre los géneros como un componente real importante desde el punto de vista aplicativo para entender la historia humana. Nada tiene de subjetivo el proyecto feminista, a menos que pensemos que solo unas visiones deformadas por los deseos de género puedan imaginar a las mujeres como individuos sociales y las relaciones entre los géneros como variables explicativas reales. Desde la perspectiva de la teoría y las investigaciones feministas, el pensamiento tradicional es subjetivo, al estar deformado por el androcentrismo y a imponer esta afirmación de que las feministas están dispuestas a defenderse sobre la base objetivista tradicional. La ambivalencia aparece también cuando las feministas apelan a los hechos científicos para refutar la exigencia sexista que se presentan en esos hechos, al tiempo que niegan la posibilidad de percibir cualquier realidad externa aparte de los lenguajes y de los sistemas de creencias socialmente construidos. Haraway señala que a menudo las mismas científicas feministas que han realizado las críticas más fuertes del objetivismo adoptan una postura ambivalente. ¿Cómo podemos apelar a nuestra propia investigación científica en apoyo de explicaciones alternativas del mundo natural y social que sean menos falsas o más próximas a la verdad y al mismo tiempo cuestionar las bases con las que se funda la aceptación de estos hechos científicos o de sus explicaciones como el fin de los razonamientos de los argumentos justificativos? Por otra parte, Longino y Doyle formulan así la pregunta: ¿cómo podemos cuestionar simultáneamente la mala ciencia y la ciencia que usamos? Elizabeth Fee plantea otro problema que pudo haber motivado las preguntas de Haraway. Dice lo siguiente, Elizabeth Fee: ¿tenemos que buscar una ciencia alternativa en los procedimientos de laboratorio, en los métodos y en las formas de razonamiento que utilizan las científicas feministas? Los escépticos hostiles lo plantean de este modo: ¿tiene el feminismo alguna alternativa a la clásica deducción o a la clásica inducción, a la observación y al experimento? Si no tiene alternativa, entonces, ¿qué cuerno significa ciencia feminista? Al afirmar que en este momento histórico no estamos desarrollando la ciencia feminista, sino una crítica feminista de la ciencia que tenemos, Elizabeth Fee
propone que antes de comenzar a imaginar siquiera una ciencia feminista, debemos establecer una sociedad feminista. Tenemos que prever que una sociedad sexista desarrolle una ciencia sexista. Del mismo modo, tenemos que prever que una sociedad feminista desarrolle una ciencia feminista. Para nosotras, imaginar una ciencia feminista en una sociedad feminista es como pedir un cambio del campesino medieval que imagine ahora la teoría de la genética o la producción de una cápsula espacial. En el mejor de nuestros casos, las imágenes que vamos a producir serán vagas y superficiales, dice Elizabeth Fee. Fee tiene razón cuando insiste en la importancia de la práctica feminista para la teoría feminista y en las consiguientes limitaciones impuestas a nuestra capacidad para imaginar estructuras intelectuales de un mundo que aún no tenemos. Pero, un programa feminista para comprender de una forma nueva la búsqueda del saber, ¿tiene que quedar en la trastienda hasta que logremos esa sociedad feminista? ¿La teoría es que viene siempre después de la práctica? ¿O puede surgir como un proceso en marcha a partir de luchas que realizamos para lograr una sociedad feminista? ¿Habrá que descubrir las novedades fundamentales de la ciencia feminista en las teorías y tecnologías básicas, en su epistemología, en su teoría de las relaciones posibles y deseables entre la naturaleza humana y el mundo que tendríamos que comprender? ¿O quizás se puede hacer un ajuste entre ambos? Algunas teóricas han dicho que los prolegómenos o indicios de la ciencia feminista pueden detectarse en las prácticas alternativas de las actuales mujeres científicas. Cada vez más está más claro que muchas mujeres conceptúan las interacciones con otras personas y con la naturaleza de forma diferente a la utilizada por la mayoría de los hombres occidentales, como muestran múltiples estudios feministas. Pero creo que es un error buscar las líneas generales de una ciencia feminista, dice Harding, en las prácticas actuales o las prácticas pretéritas de las mujeres científicas individuales. Sería como buscar una visión del mundo científico en la imaginación. Quizás no de los campesinos medievales de Elizabeth Fee, pero sino de los artesanos y personas por el estilo del principio del Renacimiento, cuyos nuevos tipos de trabajo hicieron posible la apreciación generalizada de virtudes de observación en la experimentación. Las mujeres científicas violan la división del trabajo según el género que reduce a las mujeres a las labores domésticas o a los trabajos asalariados de categoría inferior. Pero ¿hasta qué punto puede ser alternativa a las prácticas de personas aisladas que podemos recuperar, que tienen que intentar evitar esta división de trabajo y esa identidad social? Los planes de investigación de las ciencias naturales se establecen en círculos internacionales y no lo deciden investigadores aislados en laboratorios locales. La estructura actual social de la ciencia se presenta como un obstáculo para esta expresión. En el marco de la ciencia de cualquiera talento y capacidades únicas que puedan tener las mujeres científicas individuales. Es más, la ciencia feminista consistiría solo en esa colección de conceptos y prácticas alternativas de las mujeres científicas, aisladas de las ideas cambiantes y diversas y de los objetivos de la teoría feminista y del movimiento de la mujer. ¿Acaso una ciencia basada en las identidades generizadas de las mujeres puede constituir un fundamento firme de la ciencia feminista? Para situar las posibles orientaciones en cuyo marco pudiera surgir una ciencia feminista, deberíamos observar en cambio las teorías del conocimiento características que se han elaborado en esta línea. Lo que hoy consideramos como método científico se desarrolló en realidad en el transcurso de varios siglos. Solo los aspectos más generales del procedimiento de investigación y sus estrategias de justificación relacionan el método de Galileo, ¿no?, para los métodos que utilizamos hoy en día en la física o en el estudio de las energías altas o en los genetistas. Pero para algunos, hay propuestas sobre los conocedores, el mundo que conocer y el proceso de llegar a conocer que distinguen las teorías del conocimiento modernas de las medievales y que de alguna forma podían detectarse con claridad en el pensamiento de Galileo y sus colegas coetáneos. De modo semejante, las teóricas feministas han propuesto también conceptos de personas conocedoras del mundo que conocer y del proceso de conocer que distinguen las teorías feministas del conocimiento de los puntos de vista dominantes en Occidente durante los últimos siglos sobre el conocimiento. Estas teorías feministas alternativas del conocimiento orientan de forma implícita o explícita a muchas
prácticas feministas de investigación en la ciencia actual, las que consideramos cuestiones epistemológicas que se originan en su forma moderna como una meditación sobre las consecuencias de la aparición de la ciencia moderna. Descartes, Locke, Hume y Kant procuraron dar sentido al tipo de búsqueda del saber puesto luego en práctica por Copérnico, Galileo y Newton. Los creadores de la epistemología moderna meditaban sobre lo que entendían que era una ciencia creada por los trabajadores artesanos individuales. Su percepción de la naturaleza y de las actividades de lo que creían era la mente individual, desencarnada aunque humana, que consideraba desligada de compromisos sociales y orientada a la búsqueda que decidía sobre la verdad evidente y cierta. Sigue siendo mucho de esto el fundamento del que surgen lo que nosotros reconocemos como verdaderas cuestiones epistemológicas. Cuando dejamos de pensar en las epistemologías occidentales modernas como un conjunto de datos filosóficos, podemos pensar a examinarlas en cambio como estrategias históricas justificantes, como modos culturalmente específicos de construir y explotar los significados culturales en apoyo de nuevos tipos de enunciados de conocimiento. Después de todo, la legitimidad de las justificaciones teológicas que en otro tiempo se presentaban como enunciados y prácticas científicas y matemáticas, cesó más tarde a causa de los enunciados y las prácticas de la ciencia moderna. Los enunciados y las prácticas científicas llegaron a resultar más aceptables intuitivamente que las teologías invocadas en la época para justificarse. De igual modo, Harding sostiene que el contenido de los enunciados y las prácticas feministas pueden utilizarse para acabar con la legitimidad de las epistemologías modernistas que explícitamente han ignorado el género, pero que implícitamente han explotado significados masculinos característicos de la búsqueda del saber. Las revisiones sensibles al género de las epistemologías modernistas han aportado los principales recursos justificantes al feminismo, situación que solo ahora empiezan a reconocer las teóricas feministas, aunque preludios de ese reconocimiento se apreciaron en sus propias ambivalencias que hemos mencionado al inicio del episodio. En consecuencia, Harding propone que pensemos en la epistemología feminista como en meditaciones de transición aún sobre el contenido de los enunciados y las prácticas feministas. En resumen, Harding dice que hay que esperar incluso y desear incluso estas ambivalencias y contradicciones. En este sentido, Elizabeth Fee tiene razón. Solo tendremos una ciencia feminista totalmente coherente con sus estrategias epistemológicas cuando tengamos una sociedad feminista. Y pasemos ahora a la siguiente sección. Camarero, una cañita para llevar. Una sección de propaganda desvergonzada que nadie que aproveche su tiempo debería escucharla. Bueno, ¿en qué nos hemos basado para este episodio? Y bueno, el famoso libro de Harding, Ciencia y Feminismo. Búsquenlo por ahí, está muy bueno, súper recomendable para leer. Y nos pueden encontrar en cualquier red, en Facebook, en Instagram, en Twitter o en cualquier servidor de podcast escucha. Siempre como el epistemólogo ebrio. Salud y buenas ciencias.